Hola, hola, muy buenos días, Jair. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues bienvenido. Más o menos este tipo de asesorías va a ser como las clases sincrónicas que tuvimos. Te voy a preguntar de rigor, ¿alguna duda en particular que se pueda resolver de una vez? Creo que por el momento no. Ya se me surgen, le menciono. Ok, bueno. Este, espero que te haya llegado la guía, que realmente es bastante corta para mi gusto, pero creo que resume bastante bien lo que viene en el programa de estudios, es decir, casi todo lo que vieron a lo largo, no solo de las clases sincrónicas conmigo, sino también a lo largo de la materia que ustedes pudieron haber leído, consultado y todo eso. En fin, el extraordinario está bastante apegado a la guía. Realmente me basé, de hecho, en el examen para hacer la guía, que era más sencillo que armarles un temario nuevo. En fin, bueno, pues empecemos a responder el examen. Bueno, no el examen, perdón, la guía. Deja presento justo esa pestaña de guía. Que es esta. Ok, bueno. Primer pregunta, y la vamos a resolver así súper rápido porque nada más tenemos una hora. Entonces, ¿qué es el funcionalismo? Bueno, el funcionalismo es una corriente de investigación sociológica que está basada sobre todo en lo que es las ciencias naturales. Intenta, en la medida de lo posible, eh, observar a todo el mecanismo social, instituciones, personas, incluso medios de comunicación, todo lo que lo integra una sociedad como si fuera un organismo biológico. Dícese de los órganos que son como los más fuertes, como el corazón o el cerebro, pues aquellas instituciones que mantienen en pie a la sociedad, por decirlo de esta forma. En el ámbito de la comunicación, el funcionalismo se despliega de una forma bastante amplia. Esto se puede observar a través de las teorías como las de Theodor Adorno, Max Horkheimer, Paul Lazarsfeld, Harold Laswell. Entonces, todas estas personas decían que la comunicación era de una especie como de índole masiva, es decir, que ciertos poderes fácticos o ciertas personas o ciertas instituciones tenían el poder de la comunicación en sus manos y bueno, como lo vimos en las clases sincrónicas, realmente ellos veían a las masas como literal, una masa, digamos, que no piensa, hasta cierto punto, por supuesto. Ellos creían en esto del estímulo-respuesta. Nosotros como medios masivos de comunicación les damos un superestímulo y ellos nos van a responder como nosotros queremos que nos respondan. Por supuesto que eventualmente pues este tipo de teoría como que se fue descartando de alguna forma, por decirlo así, pues precisamente porque el público pues tenía una respuesta completamente diferente, ¿no? A la que se tenía como planeado. Bueno. A grandes rasgos, a grosso modo, esto es el funcionalismo. De todas formas, pues lo expliqué durante las clases sincrónicas, entonces si tienes los links a YouTube que por ahí puse en la plataforma, te va a quedar todavía 30 veces más claro. Bueno, siguiente pregunta, ¿qué es la polisemia? La polisemia realmente es una trampa bien interesante, porque el que sea polisémica la comunicación quiere decir que tiene distintos significados. Eso es lo que significa básicamente esa palabra, polisemia, diferentes significados. Sin embargo, la comunicación no tiene diferentes significados, sino diferentes teorías o diferentes puntos de vista. Sin embargo, vamos a pegarnos a el asunto de la polisemia, como viene en el plan de estudios. Y el concepto de la polisemia en este caso es ¿cómo decirlo así? Se trata de un fenómeno complejo
con variables muy diversas, esquivo hasta cierto punto, con un grado de dificultad bastante alto y que hasta cierto punto intenta ganar terreno con respecto a la claridad de los procesos comunicativos, que tiene una profundidad bastante amplia y que además intenta explicar justo las actividades sociales, vitales y humanas en las que se inmiscuye el proceso de la comunicación. Entonces, la polisemia en esto de la comunicación significa precisamente esto, ¿no? Que es multiconceptual. Em, En general, este concepto de la polisemia también te dice que este fenómeno de la comunicación está compuesto evidentemente por variables de muy diversa índole, que son las físicas, las biológicas, las sociales, que en general, digamos que le dan esta propiedad a la comunicación de ser irreductible, es decir, que no puedes dejarla en una sola línea o con un solo concepto, porque evidentemente siempre va a haber otro que le influya. ¿Va? Bueno. Ok. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la postura de Manuel Martín Serrano en la comunicación? Ay. Manuel Martín Serrano era una persona que intentaba darle completez a la teoría de la comunicación, basándose ¿qué? En las teorías marxistas. Entonces, Manuel Martín Serrano te dice que la comunicación es un fenómeno completamente de índole social, donde influyen dos partes, que se llaman alter y ego, y que sin un ego no va a haber alter y viceversa, sin un alter jamás habrá ego. Siempre, siempre, siempre va a haber participación de dos personas diferentes o de dos entidades diferentes si hablamos a nivel institucional. Manuel Martín Serrano se basa ligeramente en el modelo matemático de la comunicación, ligeramente, muy ligeramente, ojo aquí, no del todo. ¿Por qué? Porque sí te dice que, bueno, hay un alter, hay un ego como emisor, como receptor, y que evidentemente debe de haber un mensaje y una comunicación y, bueno, un mensaje, una comunicación, un mensaje, un canal, un medio y una retroalimentación para que se complete la comunicación. Particularmente hace énfasis en la retroalimentación. Entonces, Manuel Martín Serrano contribuye mucho, sobre todo con una cosa que se le llama el libro blanco. Bueno, le decimos el libro blanco en la comunicación. Y realmente el libro blanco se llama Teoría de la Comunicación. Así de simple y así de sencillo. Ah, perdón, se me pierde mi apunte porque lo tengo todo aquí anotado. Entonces, Manuel Martín Serrano te dice que sí, sí, solo sí, la comunicación es social. A diferencia de la gente que busca como la comunicación intrapersonal, que es lo que viene también en otra unidad. Au, se me traba, perdón. Bueno, también dice que el sistema de la comunicación evidentemente es susceptible o es factible que se pueda abordar desde la forma más científica posible y que digamos que también el acto comunicativo no es exclusivo nada más de una, digamos, una ciencia social, sino que puede ser abordado en otros sistemas, en otras formas de interacción, como el biopsicológico, y en general que la comunicación es un sistema abierto, siempre va a ser abierto. Esto en pos de que, bueno, Martín Serrano se dio cuenta que precisamente a lo largo de la evolución de las teorías de la comunicación, es decir, desde el funcionalismo hacia lo que sería la escuela crítica de Frankfurt, la escuela de Birmingham y todas estas escuelas que ya les había mencionado, que realmente la comunicación, si bien sí es un ámbito social, es decir, que siempre se van a necesitar dos actores para que ésta se dé, no es exclusiva como tal del ser humano.
también en la naturaleza están los actos expresivos. Es más o menos lo que les decía en clases acerca de los animales. Cuando un gato se crispa todo o cuando un perro empieza a gruñir, pues te está comunicando algo, aunque sea una comunicación interespecie. O entre ellos mismos se olfatean el trasero o, se miran con desdén, por ejemplo, eso pasa mucho con los gatos, y con eso se están saludando, ¿no? Por decirlo de esta forma. Entonces, sí hay un sistema comunicativo. Entonces, Martín Serrano te dice que la característica del trabajo expresivo es cuando ego altera la materia para servirse de ella como sustancia expresiva de la comunicación. Es decir, modifica el espacio para que se pueda comunicar. Vaya, si yo te pido, por ejemplo, una pluma y estás sentado hasta el fondo de un salón o hasta el otro lado de una oficina, ¿qué vas a hacer? Bueno, tienes de dos sopas, o te levantas y me pasas la pluma, o haces que yo me levante y vaya por tu pluma, o la sopa número dos, se la vas pasando a diferentes actores hasta que me llegue a mí. Una especie como de reacción en cadena. Entonces tú ya manipulaste el espacio sin decir técnicamente una sola palabra para que esa pluma llegue hasta tu receptor. En fin, eh, si no se da esta configuración de elementos, de acuerdo con Manuel Martín Serrano, pues no existe una comunicación. Es decir, si no hay alteración del espacio, si no hay una modificación, ya sea verbal o mímica o no lo sé, incluso olfativa puede ser. Eh, no quiere decir que no hay hechos significativos, y al no haber hechos significativos, pues evidentemente no hay tampoco quien reciba estos hechos, ¿no? Sí me explico, es bastante sencillo, si lo ves de una forma como muy reduccionista y a modo como muy, muy, muy de súper resumen. Bueno, la siguiente, ¿cuál es el modelo de Martín Serrano de la comunicación? Eso es fácil de encontrar en internet. Realmente el modelito está como súper sencillo, súper simple. Deja ver si lo puedo poner aquí. Aquí está. Este modelo de Manuel Martín Serrano es bastante, bastante simple. Martín Serrano, como te decía, se basa, entre comillas, muy entre comillas, en el modelo matemático de la comunicación, solo que él engloba tanto a alter como a ego en la parte de los actores. Siempre van a estar aquí. ¿Qué van a necesitar los actores para poder comunicarse entre ellos? Pues primero que nada, instrumentos. ¿Qué son estos instrumentos? Bueno, pues tienes la voz, tienes el oído, tienes el olfato, tienes la vista, tienes un aparato de radio, un aparato de televisión, una computadora, un micrófono, audífonos, etcétera, 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 etcétera. Todos los instrumentos que se te puedan ocurrir, desde biológicos hasta materiales, funcionan como instrumentos para poder comunicarse. Que esto sería el equivalente al más o menos al canal por el cual se puede comunicar uno en la teoría matemática de la comunicación. ¿Qué necesitan estos actores? Expresiones. ¿Qué son estas expresiones? Bueno, se engloba al lenguaje, a la fonética, a a todo aquel sonido o a todo aquel idioma que nosotros utilicemos para comunicarnos. Puede ser, ahorita, por ejemplo, yo que soy muy dada a mover mucho las manos, pues esto, ¿no? Expresiones que engloba, ¿no? Nuestro lenguaje hablado, que en este momento es el español, pero pues si yo empiezo a hablar en inglés y tú no me entiendes, quiere decir que hay un problema de comunicación, ¿no? En fin, estas expresiones. En caso de la gente sordomuda, bueno, pues tienes el lenguaje de señas, en el caso de la gente, bueno, de los ciegos que tienen el braille y que obviamente también algunos escuchan, algunos no. En fin,
hay un sinfín de expresiones y un sinfín de formas para poder tener, digamos, este acto comunicativo. Y finalmente, Manuel Martín Serrano nos pone las representaciones. ¿Qué son las representaciones? Todos aquellos signos y significados, sobre todo los significados que poseen nuestros signos de expresión. Si yo te digo una manzana, pues vas a pensar en una manzana, en la fruta. Quizá, a lo mucho, quizá en un iPod, ¿no? Precisamente porque su marca es una manzana. Pero eso ya es una representación. O la manzana de Guillermo Tell, o la manzana de Newton. Todo esto con la palabra manzana puede ser una representación, dependiendo evidentemente de las demás representaciones del contexto de una conversación. Si yo te digo naranja, puedes pensar en dos cosas, en un color o en una fruta. O quizá, vaya, si vamos a empezar a hablar de semiótica, el significado del color naranja, ¿no? ¿Qué significa juventud? ¿Qué significa jovialidad? ¿Qué significa comida, apetitoso, etcétera, etcétera, etcétera? Esas son las representaciones que le damos a cada palabra dentro de las expresiones. Entonces, como puedes observar, todo en el modelo está interconectado. Si no hay representaciones para las expresiones carecen de significado. Y al carecer de significado no hay comunicación. Si las expresiones no son dadas a través de los instrumentos, evidentemente no hay forma. Si yo sé que por telepatía no me puedo comunicar todavía, entonces no tengo expresiones, no lo manejo a través de ningún instrumento, entonces no hay forma de que llegue a los actores. Y sin actores, pues evidentemente no hay comunicación. Así de simple y así de sencillo está este asunto. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, comentario, ganas de llorar? No, profesora, todo claro. Vientos. Bueno, seguimos a la velocidad de la luz. ¿Cómo se describe el proceso comunicativo a través del lente de Shannon y Weber? Súper sencillo, súper fácil. El modelo matemático de la comunicación es lo más sencillo del universo. Emisor, receptor, mensaje, canal, código y retroalimentación. Más o menos lo mismo que lo de Manuel Martín Serrano, pero con otros nombres y un poquito más sencillo, porque este no incluye como tal los significados, los significantes y toda esta carga semiótica, lingüística que tiene Manuel Martín Serrano. Entonces, el emisor dice algo por medio de un código, a través de un canal, o da un mensaje por medio de un código, a través de un canal, que le llega a un receptor. El receptor codifica el mensaje, lo interpreta y generalmente da una retroalimentación para el emisor principal. Ya con eso. Así de simple, así de sencillo, así de fácil. Muy bien. Describe la teoría de Nicholas Luhmann. Ay. No quería llegar a esto, pero va a tener que ser. Bueno, la teoría de sistemas es, digamos, una parte de la filosofía hegeliana, donde te dice que todo el sistema social o todo sistema social funciona más o menos como una maquinaria y que cada engrane cumple su función y que en caso de que algún engrane falle, probablemente todo el engranaje lo haga. Sin embargo, también te dice que todos estos sistemas son de carácter autopoyético, es decir, que se producen a sí mismos. ¿Cómo es esto? Es como si un reloj se hiciera a sí mismo. Vaya, te dice que el sistema social se construye y se autoconstruye por medio de estos autores, o actores sociales, mejor dicho, una y otra vez. Y cuando el sistema falla, precisamente este carácter de autopoyético va a hacer que en algún momento se repare el problema o se parche el problema, por decirlo así, de forma casi automática. Entonces, eh, Niklas Luhmann es un sociólogo si no recuerdo mal, alemán, que te dice que
hay diferentes tipos de sistemas y que a partir de la complejidad cada uno presenta sus propias características. Lo que intenta explicar Luhmann es que en este caso no hay utopías, como lo que te plantearían quizá los socialistas o los comunistas o incluso los mismos funcionalistas. Y Luhmann intenta aterrizar a la sociedad de una forma como lo más científica posible o lo más centrada posible, apoyado un poco de las ciencias duras y esto de la mecánica y esto de la ingeniería, para decirte lo que es y lo que hay. No lo que quizá podría ser si insertamos algún mensaje o si intentamos, no sé. Luhmann hace una crítica bastante fuerte, sobre todo al funcionalismo. Y a Talcott Parsons, que también el amo y señor del funcionalismo que ya les había explicado. La idea de Luhmann es, sobre todo, crítica al funcionalismo, que, el problema del funcionalismo siempre fue la falta de radicalidad con el que se hizo el análisis de la sociedad, ¿no? En general, Luhmann decía que no se había utilizado el verdadero potencial de las teorías. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Literalmente, en el sentido matemático completo, le dio un esquema lógico regulador a las funciones sociales, haciendo un entramado lo suficientemente complejo para decirte que, eh, digamos que la construcción del sistema como tal no tenía dificultades o no tenía, límites con respecto al entorno. Mm, Luhmann te dice que los diferentes tipos de sistemas, surgen precisamente a partir de su carácter complejo. Eso más o menos, digo, es un poco redundante y es un poco complejo. A mí me cuesta un poco de trabajo todavía explicar a Luhmann. Y te dice que estos sistemas altamente complejos, a su vez, se pueden reducir en esquemas binarios de selección y regulación de relaciones en el interior de cada subsistema. ¿Qué es esto? Vas a decir, maestra, está loca. Pues sí, un poco. Lo que te trato de decir es que cada sistema gigante tiene pequeños sistemitas que hacen que funcione todo y que justamente se le dé este carácter de autopoyético cuando un micro subsistema falle. Ponle tú, a grosso modo, nuestra sociedad es un sistema. ¿Cómo lo vamos a dividir? Pues en engranes más pequeños como las instituciones. Cada uno de estos instituciones son el Estado, este, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación, la familia, que también es una institución, que es la institución de hecho más chiquita, digamos, en el orden social, cantidad de personas, por decirlo de esta forma. Y bueno, pues si una familia falla, pues evidentemente el Estado no se va a caer o el sistema social no se va a caer. Es una falla de una familia y se acabó, se puede resarcir con otra familia bien, por decirlo de una forma como muy cruel o muy fría. Entonces, en general los sistemas de Luhmann se pueden explicar de la siguiente forma, justo como un reloj. Hay muchos relojes, un engrane deja de funcionar, lo cambias por otro engrane. Y este engrane se va a comunicar con otros engranes. Si un engrane falla, además de cambiarlo o antes de cambiarlo, va a intentar hacer fallar a los demás. Es como si viéramos Los Simpson, que es uno de los mejores ejemplos, siempre te explican el problema del grupo de Bart, que Bart es como un agujero negro. Bart se porta mal y los que están cerca de él se portan muy mal, igual que Bart. Y el círculo de bondad, digamos, se va alejando conforme se va alejando los alumnos de Bart. Más o menos así funciona. Si en el sistema un engrane falla, este engrane se va llevando a los demás, pero va a llegar un momento en el que el engrane ya no va a influir en los demás.
Más o menos así se explica lo de Luhmann a la velocidad de la luz. Espero no haberte revuelto mucho, porque Luhmann para mí siempre se me ha hecho muy complejo. Creo que no mucho. Ok, muy bien. De todas formas, espero que hayas tomado apuntes de las unidades en las que venía Luhmann. Bueno, ¿qué es un sistema complejo? Precisamente esto. Los sistemas complejos son todos aquellos, no, es que explicar sistema complejo con la palabra sistema es muy redundante. Son todos aquellos ambientes que tienen un alto grado de influencias de cualquier índole. ¿Qué es esto de cualquier índole? Bueno, pues en una sociedad no solamente tenemos comunicación, también tenemos problemas ambientales, problemas biológicos, eh, problemas sociales, valga la redundancia. Entonces, un solo problema dentro de un sistema complejo generalmente tiene un carácter multifactorial. Vamos, un sistema complejo puede ser lo que nos pasó al mundo entero con lo del COVID-19. ¿De dónde viene o de dónde se dice que viene la enfermedad? Pues dicen que a alguien se le ocurrió comerse un pangolín o un murciélago, lo cual es parcialmente correcto. ¿Por qué? Porque la gente ha sobreexplotado tanto los ecosistemas y ha llegado a unos niveles tan críticos, más allá de simplemente comer pangolín o murciélago, también ha desplazado a las colonias de animales. Entonces, al desplazarlas, las mueves de su ambiente original, haces que coman otras cosas, evidentemente desarrollan diferentes enfermedades más allá de las que comúnmente estaríamos acostumbrados, y al momento de cazarlos y al momento de llevarlos con los seres humanos, pues evidentemente ahí hay una ruptura, ¿no? Los nuevos virus, los humanos no están acostumbrados, los humanos se los comen y pues al ser un virus nuevo, pues evidentemente es muy fácil que se contagie. Ahora, esto es el problema ambiental. Ahora, el problema social, pues parece ser que les gusta hacer como los viajes Pokémon. Yo viajaré de aquí a allá. Entonces los turistas van, se meten en un avión sin saber que están llenos de virus, contagian a todo el avión, ese avión se divide, digámoslo así, de todas las personas que van a caer en distintas partes del mundo, que logran que una enfermedad se vuelva un fenómeno global. Ahora vámonos a lo económico. La gente que trajo el virus a cualquier parte del mundo son gente que tenía cierto poder adquisitivo. No cualquiera puede viajar en el avión por el mundo, o no cualquiera puede desperdigar una enfermedad por el mundo. Entonces, la gente con poder económico adquisitivo alto fue la que llevó el problema a las comunidades pobres que no tienen a dónde viajar, precisamente a través de una cadena de contagios. Vaya, y que no solo, contribuye ahora a la economía y al turismo, epidemiológico, sino que también, pues, contagia a la gente vulnerable, a la gente que no tiene. Y al no tener esta gente el dinero para tratarse, evidentemente muere más rápido o muere de una forma más dolorosa, o en su defecto no se muere, pero transmite el virus a más gente. Entonces, eso es un sistema complejo. Acabo de explicar 3 simples factores de por qué una pandemia se volvió una pandemia. Y solo fueron 3, porque realmente hay muchos más. Vámonos a lo político, los políticos se niegan a cerrar las fronteras, se niegan a eliminar, entre comillas, el turismo, porque si no la economía se cae, pero si tus trabajadores están enfermos, pues la economía va a seguir caída, ¿no? En fin, es un desma. Y justo, la mejor explicación para decir que un sistema complejo es cuando dices qué desma se trae. Siempre, siempre es un asunto multifactorial. Esos son los sistemas complejos. La sociedad es un sistema complejo, aunque no lo parezca a veces. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Entonces podría decir que es algo así como un efecto dominó, digamos que inicia con algo pequeño y va desarrollando más y más. Ujú, Ok, algo así. vale. Más, así se mueven los sistemas complejos. Ahora, si nos vamos un poco a este asunto de las redes sociales, por ejemplo, que también son redes complejas,
pues tú publicas algo para tu familia, de repente a alguien se le ocurre tomarle captura de pantalla y lo comparte y se vuelve viral y eventualmente hasta te encarcelan por lo que comparte, etcétera. Caso Justop, por ejemplo. Eso también forma parte de un sistema complejo. Bueno, en general, todo lo multifactorial, todo lo social es complejo. Así de simple. Bueno, siguiente pregunta es, ¿qué es la teoría de la acción comunicativa y de quién es? Esto lo dije como 1000 veces en clases, creo que no es tan difícil y realmente no viene mucho en el examen, pero vamos a darle. La acción comunicativa oficialmente viene de el señor que todos odiamos, Jürgen Habermas, y lo odiamos no porque sea malvado, sino porque realmente es muy complejo. Lo que hace Jürgen Habermas es hacer una crítica de la modernidad. Él te dice que la interacción social del ser humano está basada en ritos, es decir, él potencia el signo lingüístico. eh, y te dice también, o te dice que todos estos mitos pueden ser sometidos a crítica. Te dice que todos estos signos, estos símbolos le dan una identidad a la sociedad, es decir, le dan cierto carácter cultural y este carácter cultural propicia la interacción social. Vaya, a forma de super macro resumen, digámosle que cuando un grupo tiene ciertas cosas en común, tiene interacción social. Vaya, vamos, a nivel mundial hay un montón de idiomas, hay un montón de nacionalidades y hay un montón de gente. Los chinos se quedan con los chinos y aunque se desperdiguen por el mundo, siguen hablando chino. Y cuando quizá tú, mexicano, viajas al extranjero, si es que has tenido la oportunidad o la llegues a tener en algún momento de tu vida, te vas a encontrar en un lugar donde quizá hablen otro idioma y pues, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a buscar a gente que tenga cosas en común contigo. Y lo he visto en muchos lados. Por ejemplo, tengo una compañerita que se fue a Rusia y lo primero que hizo fue juntarse con el grupo de latinos. Estaba un cubano, un argentino y no sé qué tanto. Parece como chiste de Pepito, pero no. Se fue con la gente que hablaba español, precisamente porque tenían el signo lingüístico, el lenguaje en común, más allá de las tradiciones y todo esto. Pues vamos a reducirlo a nivel México. A nivel México, pues todos hablamos español y está chido, pero no todos hablamos el mismo español. Si te vas al norte es un español, si te vas al sur es otro español, si te vas al centro es otro español. Claro, haciendo digamos, la apología de los acentos, ¿no? O de incluso de las jergas, porque aquí no es lo mismo un huerco que un chilpayate o que ay, ¿cómo le dicen? En Yucatán se volvió colección a los niños. En general, estos símbolos también distinguen a estos grupos y también tienen una interacción social. No es lo mismo que un chilango vaya a Monterrey o que un regiomontano llegue a la Ciudad de México, que entre ellos hagan sus propias bolitas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, parte de lo que te dice Habermas es que la comunicación tiene 3 partes. Un hablante no puede dejar de pretender si quiere alcanzar, una comunicación efectiva, si no tiene, estas cosas. Bueno, 4 supuestos. Punto número A, inteligibilidad. Siempre, debe ser comprensible para los demás. Si no es comprensible, no hay forma de que se comunique. Veracidad. La veracidad, para aquello que se dice es vital. Si yo te digo el pasto es azul, pues no me vas a creer y entonces me vas a tirar de loca y te vas a ir. Entonces te digo que el pasto es verde, pues el pasto es verde, lo obvio, es la verdad. Así de simple. La rectitud. Te dice Habermas que para todo acto comunicativo tiene cierto contexto normativo. Es decir,
todos estos grupos están regidos por reglas, siempre. Entonces, si yo grito el grito homofóbico, pues evidentemente en la actualidad ya no es correcto. Y evidentemente me van a hacer una multa como jugar 2 partidos sin público y cosas así, ¿no? Entonces, debes de tener cierta rectitud dentro del grupo social para poder comunicarte. Si en Bulgaria tú dices que sí, bueno, tú mueves la cabeza de arriba abajo diciendo que tienes hambre, no te van a creer, porque para ellos mover la cabeza de arriba abajo significa no. Entonces no te van a entender. Esa es la rectitud para ser completamente congruente con los símbolos que rigen o con las reglas que rigen al grupo. Y finalmente, la formulación del pensamiento, que también le dice veracidad, Jürgen Habermas. Supongo que en alemán tiene otra palabra, pero bueno, dejémoslo como veracidad. Es la formulación de los pensamientos. Uno es lo que, para aquello que se dice la verdad, que debe ser una verdad tangible, y el otro es la veracidad con respecto a lo abstracto, al pensamiento. Si lo que uno dice o lo que uno comunica no es lo que se piensa, evidentemente pasa a ser una mentira. Si yo te digo, pues es que yo soy una Miss Universo, pero pues ni yo me la creo, evidentemente no hay esta veracidad para Habermas. Entonces, estos son como supuestos del uso primario del lenguaje o del uso primario de la comunicación para poder entenderse. Digamos que estos 4 preceptos son voluntariamente a fuerza para Jürgen Habermas, porque si no se hace de esta forma, sería una especie como de un uso del lenguaje parasitario, manipulador, engañador, estafador. Entonces, el que miente hace creer a los demás bajo el supuesto de veracidad para conseguir un objetivo, pues ya no está padre. Bueno, acción comunicativa, sí, Jürgen Habermas. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores que dificultan la comunicación? Esta pregunta yo la hice de una forma muy tramposa, porque ustedes podrían poner cualquier respuesta. Pero si nos vamos, por ejemplo, con Manuel Martín Serrano, el hecho de que no existan, por ejemplo, actores, ahí es donde ya no hay comunicación, o donde no haya una expresión, o donde no haya una interpretación, o donde no haya un medio, ¿no? Si lo vemos por parte de Habermas, el que miente no comunica. Si lo vemos por parte de Shannon y Weber, si hace falta un canal, no hay comunicación. Si hace falta un mensaje, no hay comunicación. Si hace falta el código, no hay comunicación. Igual si pasa con el emisor o el receptor. Entonces, esta pregunta sería dependiendo de la teoría, ¿no? Efectivamente. Mi intención con esta pregunta precisamente era que ustedes hicieran un repaso de qué no es comunicación, precisamente lo que vimos en el foro. Porque hay opiniones muy divididas, ¿no? Hay gente que te decía que hasta una piedra comunica, y es de, no, espérame, no, aguántame, que un átomo comunica, o sea, sí hay interacción, pero como tal no es que haya una intencionalidad, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de los teóricos de la comunicación intrapersonal, ¿no? Si no hay un pensamiento para ti mismo, y si no hay una conversación contigo mismo, es decir, si tienes algún problema mental o si tienes algún problema de conexión interneuronal, pues no hay comunicación. Entonces, justo, la idea es que ustedes reflexionen con esto. ¿Qué no es comunicación? Por supuesto que para fines prácticos en el extraordinario, realmente solo viene las teorías las que se manejaron principalmente en el curso, que son precisamente las de Manuel Martín Serrano, las de Niklas Luhmann y las de Shannon y Weber, que deberían de haber venido todas las demás, pero ok. ¿Qué no es comunicación para Niklas Luhmann? Bueno, pues justo cuando el engrane falla, cuando en el sistema hay algo que no funciona correctamente, se pierde la comunicación con los demás. Así de simple, lo aíslan en el sistema. ¿Qué pasa?
Bueno, ¿qué debería haber pasado originalmente con la enfermedad antes de que se propagara por el mundo? Bueno, pues cierras fronteras, aíslas los casos y no dejas que se muevan. Que se supone que China pudo haber hecho eso desde noviembre, pero como le valió, dejó que se desperdigara por todo el mundo. Entonces, aíslas el caso, lo quitas, dejas que no se comunique. Así de simple. Eso, así es como funciona la no comunicación para Niklas Luhmann, por ejemplo. Mm, 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 mm. Siguiente pregunta. ¿Qué es la cibernética? Bueno, pues la cibernética no es aquella ciencia que se dedique a las computadoras. No. Es precisamente la ciencia que estudia los sistemas de comunicación y de regulación autopoyética o automática de los seres vivos y los aplica a los sistemas electrónicos y mecánicos que se parecen a ellos. Electrónicos y mecánicos tiene una excepción. No como tal es directamente aplicado a lo electrónico o a lo mecánico. También se puede relacionar a lo social, 100%. Em, digamos que dentro de un sistema complejo, dentro de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, te va a decir que cada uno de los subsistemas se va a comunicar entre sí. Vaya, comunicación entre familias, comunicación familia-gobierno, comunicación familia e instituciones en general, o institución-institución, o gobierno-gobierno, como tú quieras decirle. Justamente la cibernética va a estudiar cuáles son los mecanismos que utilizan para esta comunicación. Vaya, es como si nosotros intentáramos estudiar el cómo podemos comunicarnos para pagar nuestros impuestos. No sé si te ha tocado ir al SAT y es un infierno. ¿Qué tanta burocracia tienes que atravesar dentro del sistema SAT para poder pagar tus impuestos o para poder realizar una declaración? Bueno, pues ahora que ya es por internet ya es muy fácil, pero antes era ir al SAT, ir a formarte durante un montón de horas, llegar con el agente del SAT, te va a decir, bueno, pues es que no estás declarando esto, vete por la forma tal, con la persona tal, y esa persona va y te envía otra y así. Una forma más sencilla de explicarlo. ¿Has visto Los Increíbles? Yo espero que sí. Sí. Vientos, pues justo lo que hace el papá, Mister Increíble, con la viejita que le está haciendo la chillona en los seguros, le dice, mire, yo no le dije que usted se fuera con tal persona, y yo no le dije que pidiera tal cosa. Eso es el sistema burocrático. Entonces, la cibernética justo va a estudiar este sistema. Cómo se comunican entre sí estas partes para poder hacer que funcione o que no funcione. Claro, ahora se ha implementado con las máquinas y con la inteligencia artificial, pero bueno, eso es otra historia. Em, digamos que esta comunicación, la cibernética lo toma como flujo de energía y pues evidentemente va a estar vinculado a lo que es la teoría de control. La teoría de control pues es aquella que ejercen vamos un poco a darle un poco a la escuela crítica, a la escuela de Frankfurt y al marxismo, es la que te dice que el Estado o la gente dueña del poder utiliza estos mecanismos de comunicación para mantener alienado a la parte baja del sistema. Es un poco quizá apocalíptico y medio exagerado decirlo, pero más o menos así funciona. Bueno, ¿qué es la comunicación intrapersonal? Rapidísimo y muy a mi pesar, es aquella comunicación que se tiene con uno mismo. Así, no más.
tú piensas, tienes tu vocecita interna o tienes a tu dibujante interno que pinta escenas y hace que tú tengas este poder de la reflexión, lo que te hace ser humano. No voy a ahondar mucho en la intrapersonal, es muy sencilla. Ojo, no confundir con interpersonal. Interpersonal es de persona a persona, intrapersonal es para ti mismo, para ti solito. ¿Qué es el giro lingüístico? Bueno, súper rápido. El giro lingüístico es lo que te había dicho que Ferdinand de Saussure, digamos, estudia a través del lenguaje. Digo, vaya, aquellos signos y símbolos que tienen un significado para un grupo. ¿Quién estudia lo del giro lingüístico? Es bastante simple. El giro lingüístico lo utiliza ya no es tan sencillo, siempre se me olvida. Lo tenía en la cabeza y en el punto. No. Siempre se me olvida. Ahora no entiendo por qué se me olvidó. Bueno, es de Martín Gadamer, ya me acordé. El giro lingüístico es de Martín Gadamer. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Hasta qué punto, digamos, el giro lingüístico influye en la comunicación? Bueno, esto es directamente parte de una cosa que se le llama hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Bueno, pues digamos que es la forma de análisis de por parte de la filosofía, en la que se intenta reflexionar cuáles son las cuestiones que lleva al ser humano a decir o a realizar ciertos actos a nivel, digamos, individual, diagonal, social. Muchas personas, de acuerdo con la hermenéutica, actúan para un beneficio propio, pero modifican a la sociedad para ello. Si te fijas, es absolutamente lo contrario a lo que te diría un funcionalista. Un funcionalista te dice que toda la sociedad actúa para toda la sociedad, ¿no? Por decirlo de esta forma. Entonces, la hermenéutica es un asunto un poco complejo, pero no voy a ahondar mucho en ello. Digamos que el lenguaje tiene cierta influencia para con el exterior. El cómo se utiliza o el cómo se piensa, cómo se utiliza, digamos, estos significados para querer decir algo, siempre va a tener una intención. Por decirlo de una forma como súper rápida. Espérame, porque estoy segura que algo se me está yendo y estoy checando mi apunte. Es verdad. Claro que sí se me estaba yendo. Bueno, también Jürgen Habermas te dice que el giro lingüístico es la esencia de las ideas, es decir, el lenguaje es el corazón de las ideas. Si no se expresan las ideas a través del lenguaje, no hay ideas. El giro lingüístico es una cosa bastante interesante, porque en general te dice que se debe casi obligatoriamente a utilizar de forma correcta el lenguaje, porque si no, es posible que no haya comunicación. Vaya, para que siga respondiendo tu pregunta de qué no es comunicación, el uso incorrecto del lenguaje, el uso poco pragmático del lenguaje hace que no exista una comunicación. Entonces, la escuela pragmática te dice que hasta cierto punto, el lenguaje es un fenómeno que es necesario. Sin lenguaje no hay comunicación, no hay sociedad sin comunicación, etcétera. A grosso modo y en resumen es esto, que yo me quiero ir súper rápido porque ya quedan 5 minutos y no voy a acabar la guía. ¿Qué es la comunicación organizacional? Súper rápido. Toda aquella comunicación que se establece dentro de una institución. Es decir, esta comunicación
pseudoempresarial, yo le diría institucional, como aquella que está en una empresa. Vaya, en un banco, por ejemplo, que hay cierta pirámide donde un jefe se comunica con otro y así, sustantivamente. Y también aquella comunicación, digamos, de carácter amable, ciertos periódicos dentro de una institución, ciertas noticias, por ejemplo, en muchos bancos tienen su propio pasquín, su propia gaceta para comunicarse entre ellos y para decir qué problemas ha tenido la empresa. Y también esta comunicación que surge para que te puedas poner la camiseta. Es decir, todos los buenos o malos tratos que se establecen dentro de los reglamentos de una empresa o de una institución para que tú estés o no estés. Así, súper rápido. ¿Qué es la interacción simbólica? Bueno, pues es toda aquella interacción humana que se mueve a través precisamente de los ritos, de las costumbres, de los usos, de la cultura y que digamos que eh, entre dos actores o más hay cierto entendimiento. Así de rápido y así de fácil. ¿Qué piensa Manuel Aguado de la comunicación de masas? ¿Dónde estaba lo de Manuel Aguado? Porque eso sí te recomiendo que veas la cita. ¿Dónde estaba lo de Manuel Aguado? Bueno, te dice que hay una corriente revolucionaria en la sociedad de masas y que te dice que hasta cierto punto es manipuladora, renovadora. eh, bueno, en general está la corriente revolucionaria y la corriente elitista. Aquí hay dos corrientes, de acuerdo con Manuel Aguado, en la sociedad de masas. La corriente elitista, pues, es alienante, es conservadora, hasta cierto punto carece de conciencia histórica. Entonces te dice que la comunicación masiva de la corriente elitista es única y exclusivamente para su beneficio. Y la corriente revolucionaria es aquella renovadora, aquella que busca realizar un cambio, que tiene una conciencia social, que está asociada a la cultura popular, etcétera. Realmente no es tan complejo. Va a haber por ahí un cuadro, creo, con lo de Manuel Aguado. ¿Y cuál es la aportación de Humberto Eco a la comunicación? Esa está también súper rápida y súper fácil. Humberto Eco te dice que hay dos corrientes de pensamiento, los apocalípticos y los integrados. Los apocalípticos son aquellos que ven a la comunicación de masas como algo completamente elitista, precisamente que sirve para la alienación y esclavización de las masas y que generalmente busca beneficio de unos cuantos, más o menos como lo que cita Manuel Aguado con la corriente elitista. Y el concepto de integrados dice que la comunicación eventualmente, digamos, a nivel sociedad, te va a ayudar a educar, te va a ayudar a evolucionar como sociedad, te va a ayudar a que, digamos, se restablezca la paz y que haya una convivencia social bonita. Y dice que estas dos corrientes particularmente, en general, pues son hasta cierto punto realidades que conviven entre sí. Es decir, que si se estudia una sociedad en general, pues hay de las dos cosas. Hay tanto apocalípticos y hay como tanto integrados. Es decir, hay medios que se comportan como los apocalípticos, dicen, y hay otros medios que se comportan como los integrados, dicen. A grosso modo, este es el resumen y la super resolución rápida de la guía. ¿Dudas, comentarios, ganas de ayudar? No, bueno, nada más que si en la de al rato también me tengo que conectar o... No, las dos clases van a ser la misma. Bueno, pero de todas formas me puedo conectar para retroalimentar mis apuntes y eso, ¿no? Ujú, si quieres. Ok, vale, ya lo tengo todo, pero de todas formas a ver si al rato me echo una vuelta a la segunda llamada. Sí, si no puedes, pues tampoco pasa nada. Ok, ¿Sale? vale, profesora, muchas gracias. No, a ti, corazón, cuídate. Gracias igualmente, buen día. Igual, bye.